Ciertamente que sí, fíjate cómo en gran cantidad de países está penetrando este concepto de la autonomía progresiva del niño, que a su vez se presenta en un marco ideológico y con una vaguedad impresionante, de tal manera que se puede acomodar a cualquier situación de acuerdo le convenga a cada ideólogo, ¿no? Ahí en España mencionabas a la ministra de la Diversidad que hizo declaraciones aberrantes realmente hace unos meses, pero inmediatamente salieron sus defensores, incluso los medios de comunicación, a decir que se había sacado de contexto sus palabras. ¿Qué nos puedes decir? Porque yo hice un video, Alicia, en mi canal muy fuerte que tuvo muchísimas miles de vistas, pero luego muchas feministas de España me dijeron, me acusaban a mí, me acusan hasta el día de hoy. De hecho, recibí unos ataques hace 2 o 3 días desde el País Vasco, tierra de mis abuelos, diciendo que yo había tergiversado las palabras. Puse el video de ella ahí para que, para que no haya duda, ¿no? Sus familias, porque todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren. ¿Qué nos dices al respecto de esas acusaciones? No, que no se ha tergiversado nada. Vamos a ver, hay un feminismo que desde siempre ha considerado que en esa, digamos, en esa familia patriarcal el hombre eh, elimina los derechos sexuales tanto de la mujer como de los niños, que son tan oprimidos como lo es la mujer, y al que hay que volverle a hacer recuperar sus derechos sexuales. Y esta ministra va por esa línea. Claro, la cosa resultó un poco, porque esta gente lo lanza y en realidad ella lo que hizo fue el famoso punto uno de la ventana Overton, abrir el debate. Claro, Abrió el debate y ha visto que, bueno, que parece que la gente se escandaliza, entonces no, donde dije Diego, yo en realidad lo que dije es que tenían derecho a la educación sexual, no, ella dijo mantener relaciones claro, sexuales, los niños, las niñas, porque voy a haber dicho los jóvenes, que ya parece que ya entras en otra edad, aunque eso de jóvenes es una cosa muy laxa, pero desde luego dijo niños, niñas, niñes, que tenían derecho, siempre y cuando haya consentimiento, partiendo de la base de un consentimiento que está viciado, porque es imposible que un niño sea consciente digamos, sea consciente de ese consentimiento. Entonces, están jugando con eso. Y bueno, yo voy avanzando en el libro y hay otra parte tremenda del libro, que es ya toda la parte final en la que yo explico las nuevas leyes del menor, en las que se ven unas líneas terriblemente peligrosas, que parece como que no, pero lo son, que es exactamente el facilitar. A ver, hay que entender que en España tuvimos una ley de la que fuimos pioneros, porque yo pienso que los países somos cobayas, somos conejitos de indias, digamos, de esta ideología. Entonces, en un sitio pues ponen la eutanasia en marcha a ver cómo funciona, a ver qué fallos tiene, y cuando ya la cosa está muy pulida y la sociedad ya es decir, lo ha aceptado plenamente, pues ya lo implementan en el resto de los países. En el caso de España, yo supongo que fuimos pioneros en la nefastísima Ley Integral contra la Violencia de Género, que se supone que es para proteger a las mujeres de la violencia de los hombres, única y exclusivamente de los hombres, sus parejas varones, partiendo de la base de que hay una opresión estructural hacia la mujer, que los hombres son maltratadores genéticos, etcétera. Es decir, una serie de cosas que son totalmente ideológicas. Esa ley no ha protegido a nadie. Esa ley lo único que buscaba era la destrucción de la familia, la destrucción de la pareja heterosexual y, desde luego, digamos, convertir a los niños en armas arrojadizas que terminen haciendo críos con una personalidad insegura, críos con muchísimos problemas de autoestima, etcétera. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que, como lo que se ha hecho ha sido promocionar la denuncia falsa de violencia de género, porque da ventajas en los procesos de divorcio, pues consiguen que haya un montón de denuncias que no son verdaderas, un montón de hombres que son incapaces de rehacer su vida después de haber estado en un calabozo, haber gastado dinerales intentando demostrar una inocencia que a priori no tienen, porque vulnera la presunción de inocencia, etcétera, etcétera, y desde luego muchos críos que han visto lo que ha pasado a sus padres y tienen miedo de claro. establecer una relación heterosexual con una chica. Y es lógico. Y luego hay un montón de chicas a las que han engañado haciendo creer que es que los hombres sois unos maltratadores en potencia. De hecho, además tenemos otra elementa mamarracha de estas que tenemos en la política, una señora mayor llamada de apellido Carmena, que fue alcaldesa de Madrid, que ya dijo, los hombres tienen el gen de la violencia. La violencia fundamentalmente está incardinada en, digamos, lo que es el ADN de la masculinidad, ¿no? Cuando en su ADN. Bueno, esta señora, en fin,
Entonces, no hay además presunción de inocencia, hay inversión de la carga de la prueba. Y toda esa ley ha sido un auténtico desastre. Bueno, pues ahora están sacando una ley de protección de la violencia del menor, que lo primero que ponen es que se basa en esta ley integral contra la violencia de género, es decir, que tiene los mismos mecanismos perversos para incentivar la denuncia falsa, ¿eh? Y para empezar el enfrentamiento entre padres e hijos. Es decir, aparte de salir aquí en España otras leyes en las que desde luego no se puede hacer ningún castigo físico a los niños, incluso castigo psicológico que puede hacerle daño, incluso no sé qué, total que al final tú no puedes educar a tu hijo, tú a tu hijo no estudia, le quitas el móvil, le castigas de alguna forma porque de alguna manera tienes que hacerle poner pies en pared, por decirlo de alguna forma, después de haber hablado todo el tiempo, todas las veces que sean. Alguna vez hay que poner límites. Y entonces cuando pones los límites el niño va, te denuncia, hay una serie de mecanismos estructurados, un coordinador del bienestar, una figura absolutamente kafkiana que van a meter en los centros, unos centros de apoyo al menor para que el menor exija sus derechos, para enseñarle a exigir sus derechos, entre otros los derechos sexuales y reproductivos, o unos padres que no permiten pues, que su hija o su hijo mantenga relaciones sexuales a una edad totalmente pues, inadecuada, o con un adulto, lo que sea. El caso es que te ponen la denuncia y finalmente yo lo que estoy viendo es que se están preparando ya mecanismos de expropiación de los menores. Aquí en España se está dando muchísimo el quitar a niños a los padres por motivos que no pueden, que no son adecuados. Y no se está quitando a través de, como se decía antes, a través de una sentencia judicial. Se está quitando con las órdenes que se llaman ex lege, es decir, sin intervención del juez. Ese tipo de cosas es la que yo veo que se va a magnificar y si ahora se está haciendo por presuntas situaciones falsas de maltrato o porque los padres están en una situación de pobreza y van a los servicios sociales, bueno, pues el problema es que esto se va a ampliar a familias que no son del régimen, que no educan a los niños como se les debe educar, es decir, como manda el régimen en la falsa igualdad esa que se han sacado, en la falsa diversidad que solo es la sexual, en etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Pues que todo eso, todas esas líneas yo las explico en el libro y ya hay legislaciones. Legislaciones que por separado parece que, bueno, en el momento que las juntas ves claramente la línea. La ley de familias, por ejemplo, contempla una familia que es la familia acogedora. Una familia es una familia y bueno, y si acoge a un niño, acoge a un niño. Pero esa figura expresa con determinadas características y determinadas prebendas da la impresión de que cuando empiece la expropiación de niños a las familias, pues como pasó, tú conociste el caso de los Bondarius en Noruega, ¿no? Sí, sí, Familia sí, sí. evangélica, claro, pues bueno, por ejemplo, pues una familia hipercatólica es una familia muy mala, o una familia hiperreligiosa es una familia muy mala, y de hecho además en el caso Bondarium explicaban cómo pues las creencias de los padres hacían daño a los hijos. Entonces, claro, te cogen, te dicen eso, te lo quita un funcionario, porque además eso, o sea, en España, por ejemplo, las famosas custodias ex lege, que se llama, es decir, sin el juez, que lo implementa un funcionario porque considera necesario eso, hombre, se comprenden los casos en los que el niño está siendo prostituido, por ejemplo, o el Claro. niño está recibiendo un maltrato que corre su vida a peligro, oye, pues dice, pues naturalmente, oye, se retira. ¿Cuál es el problema? El problema es que es imposible que, por ejemplo, 2/3 se ha incrementado enormemente, enormemente digamos, la sustracción de niños por parte del Estado y además encima un porcentaje altísimo son custodias ex lege. Estamos ya empezando, esto es solo el principio, se están montando las estructuras y ya tenemos las famosas leyes de protección contra la violencia del menor para que el menor tenga una enorme facilidad en denunciar. Otro problema, que si el menor denuncia, luego no puede echar atrás la denuncia, porque lo mismo que un niño tiene todo el derecho del mundo a consentir en una relación amorosa con un adulto, y nadie piensa que el adulto le haya podido manipular, es imposible, imposible. En cambio, sí que es posible que denuncie a los padres y luego los padres manipulen al niño para que quite la denuncia. Eso sí es posible. No sé si me explico. Es decir, aquí a los niños se les trata como niños, como adultos, como en el caso de las mujeres. Las mujeres resulta que se nos infantiliza. Tenemos un consentimiento muy endeble, que podemos dejar de consentir, porque, bueno, pues en el caso de los niños con relaciones con un adulto, es un consentimiento, vamos,